Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Efren Aguilera Medina, estudiante del doctorado en Desarrollo Humano en la Universidad IEXPRO. Y en este video dialogaremos un poco sobre la educación para el desarrollo humano. A manera de introducción, me gustaría decirles que mencionaremos cuatro aspectos: globalización, educación, educación en contextos globalizados y educación para el desarrollo humano como respuesta a estos entornos. Seguramente en diferentes ámbitos hemos escuchado la palabra globalización, aunque muy pocas veces nos detenemos a reflexionar en realidad qué es lo que significa. Pues bien, hablamos de un conjunto de procesos sociales que, aunque pudiera pensarse que es una metáfora, la realidad es que es el nombre que se le ha dado a todo el desarrollo social, económico y cultural. No podemos detenernos a pensar que la globalización es un proceso que podemos detener o que podemos pausar. En realidad, la globalización es imperativa, ya está aquí, no podemos detenerla. Pero además tiene la particularidad de que es un proceso cambiante, es decir, lo que hoy conocemos como una realidad globalizada, el día de mañana puede verse transformada por múltiples factores. Aunque muchas veces enfocamos solamente la globalización a la tecnología, a la economía y al mercado laboral, es necesario mencionar que esto es todo un proceso multifactorial. Es decir, hablamos de múltiples procesos, ya que la globalización no solamente ha propiciado el desarrollo económico o el desarrollo tecnológico, sino que ha propiciado algunas formas de identidad cultural nuevas. Es decir, hemos venido reconociendo que existen otras culturas diferentes a las nuestras, otras maneras de pensar, otras maneras de ser. Y esto de alguna manera impacta tanto en lo político como en lo social e incluso en lo religioso. Por lo tanto, podemos hablar de que la globalización nos ha llevado a nuevos procesos culturales, de conocer solamente nuestras culturas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestra manera de vivir. Hemos identificado que existen otras posturas y otras maneras, lo que podemos entender como pluriculturalidad. Pero además de esto, se han empezado a dar algunas interconexiones de cultura que nos permiten ir identificándonos con algunas otras ideologías diferentes, quizá con las que hemos crecido, pero que nos van enriqueciendo poco a poco y nos van llevando a nuevos límites. Por lo tanto, en un entorno globalizado, no solamente estamos hablando de economía, estamos hablando de que se han roto fronteras físicas y sociales para vivir en un mundo interconectado, donde el conocimiento es una de las principales riquezas. Ahora bien, pasando al aspecto de la educación, hay mucho de lo que pudiéramos hablar sobre ella, ya que existen diferentes teorías, diferentes métodos para enseñar y para guiar procesos de aprendizaje. Pero me gustaría centrarme en tres aspectos que toda tendencia educativa al menos tiene en común. El primero es que las tendencias educativas buscarán siempre el desarrollo cognitivo de las personas. Infancia, adolescencia, juventud e incluso la edad adulta buscan fomentar esta facultad del ser humano. El segundo aspecto, y aunque quizá la palabra suene un poco fuerte, es un medio de manipulación de ideas y de formas de vivir. Por supuesto, también de manejar recursos. Es decir, la educación va fomentándonos alguna manera de vivir y alguna manera de entendernos dentro de una sociedad. Esto es una realidad y no podemos decir que es bueno o es malo, simplemente que nos ayuda a entendernos dentro de un contexto. Y como tercer punto, tendremos que decir que las tendencias educativas buscarán de algún modo el desarrollo integral de las personas, aunque cada una desde sus perspectivas y con sus finalidades. Hablamos entonces de que en la educación habrá siempre educandos, pero además habrá un docente, quien fungirá el rol de dirección de conocimiento, fomentando con ello procesos cognitivos en la infancia, los que correspondan, en la adolescencia, los que correspondan, y también en la juventud, para ir entendiendo mejor cómo funciona el medio que los rodea. Esta educación forjará también una identidad personal y una identidad comunitaria. Es decir, vamos entendiéndonos como personas, pero también vamos entendiéndonos dentro de un grupo. Lo que nos lleva a observar que la educación también es un medio de aprender a convivir, de aprender a relacionarnos. Y todo proceso educativo tendrá por lo menos tres fases: la planificación, el seguimiento y la evaluación. En la planificación hablaremos del momento en el que se diseñan las estrategias, las actividades y se eligen los recursos para desarrollar algún aprendizaje o habilidad. En el seguimiento estamos hablando de cómo el docente
va dando continuidad a los procesos de sus educandos para lograr que desarrollen sus habilidades. Y en la evaluación hablamos de ese momento en el que se miden los avances y en el que se van tomando nuevas decisiones para ir mejorando lo que se ha logrado o incluso para replantear todo el método o la estrategia. Ahora bien, tenemos que hablar específicamente de educación en entornos globalizados, ya que, como mencionaba al principio, hemos tenido muchos cambios sociales, económicos, políticos y culturales, y la educación no deja de ser la excepción. Resulta ser no solamente un fin, sino además un medio de desarrollo de la comunidad. Si bien la educación en los entornos globalizados busca desarrollar el ser humano, hay que mencionar que lo busca con finalidades y objetivos muy específicos, tendientes, por supuesto, al desarrollo económico de cada país o de cada ciudad. De la educación globalizada podemos esperar, en primer lugar, formación, pero sobre todo enfocada a adquirir capacidades, conocimientos y habilidades para estar inmersos en un mercado laboral sumamente competitivo. Uno de los conceptos que además se ha integrado es el de estándares, es decir, nos plantea aquellos criterios que deben ser cumplidos por el educando, pero ya no solamente a nivel local o a nivel institución, sino a nivel internacional. ¿Qué es lo que se espera del educando internacionalmente para poder desenvolverse en este mercado laboral que ya mencionaba? Y se retoman los procesos de evaluación, pero no desde un sentido formativo, sino desde un sentido de búsqueda de resultados a corto plazo, pero que además cumplan con las exigencias de quienes tienen el poder económico y de desarrollo tecnológico, laboral o social. Por lo tanto, la educación en entornos globalizados nos plantea una realidad muy específica, que la educación debe ser eficaz y eficiente desde modelos de gestión, es decir, que van integrando algunos modelos administrativos donde se busca cumplir objetivos y metas a corto y a mediano plazo, pero que además cumplan con estándares internacionales que se han impuesto en pro del desarrollo económico. Por lo tanto, esto nos supone un enorme reto. Pasar de centrar la educación a procesos meramente cognitivos y de formación de agentes para el mercado laboral a atender al ser humano en todas sus facultades. Es entonces que surge la educación como propuesta para el desarrollo humano. Hasta aquí hemos visto cómo la educación ha sido implicada en estos procesos y entornos globalizados. Sin embargo, como ya lo mencionaba, no solo es un fin la educación, también es un medio de propiciar desarrollo. Por lo tanto, esta perspectiva puede ayudarnos a cambiar la sociedad, no desde ideas utópicas o de falsas ilusiones, sino a partir de realidades muy concretas. La educación para el desarrollo humano debe fundamentarse en algunos principios básicos. Por ejemplo, el propiciar oportunidades igualitarias para todas las personas, pero además propiciar que cada persona sea libre. Mientras cada persona más libre se sienta, mejor se conocerá y más podrá hacer para sí mismo. Debe tender no solo a propiciar las herramientas para que el educando pueda incorporarse al mercado laboral, sino que además el educando pueda adquirir habilidades que le permitan tomar el control de su vida y de sus decisiones. Por lo tanto, este tipo de educación no solamente puede centrarse en procesos cognitivos, sino que debe buscar ante todo el desarrollo de la calidad de vida, del bienestar integral. Y finalmente, hablando desde este entorno globalizado, la educación para el desarrollo humano tiene que tender a forjar identidades propias y autónomas, es decir, personas que aún rodeadas de un cúmulo de ideas, de perspectivas y de cuestiones que se le quieran imponer, tenga la capacidad de reconocerse, de aceptarse, de abrazarse y de poder tomar sus propias decisiones con base a lo que busca para sí mismo. Por lo tanto, de la educación para el desarrollo humano tendríamos que decir que debe centrarse en para qué queremos educar y no qué es lo que queremos enseñar. Muchas veces en las escuelas nos centramos demasiado en aquellos contenidos que queremos que los alumnos adquieran. Sin embargo, nunca nos preguntamos para qué queremos enseñarles aquello. Ese es el primer rasgo que tenemos que cuidar de la educación. Habremos de potencializar la integralidad del ser humano. Por supuesto que la escuela, la educación, es el lugar propicio para fomentar procesos de desarrollo académico. Sin embargo, no podemos perder de vista que la persona es también emociones, es sentimientos, es procesos físicos y biológicos,
es un proceso social, es un proceso cultural e incluso es un proceso interno espiritual. Por lo tanto, debemos propiciar espacios para que se dé el desarrollo integral y equilibrado. Debemos tender también al pensamiento crítico. Como lo mencionaba al principio, la globalización es imperativa y cambiante, de manera que tenemos que lograr que los educandos adquieran la capacidad de tener criterios propios para decidir qué sí hacer, qué no hacer, en qué involucrarse, en qué no involucrarse. Y más que tener conceptos adquiridos o conceptos retenidos, tenga la capacidad de tomar decisiones, de buscar información y de poder tomar decisiones conforme a lo que va descubriendo de lo que le rodea. Es decir, debemos tender a la metacognición. No basta con que el educando aprenda cuestiones de libros. Debemos enseñarle a que entienda sus propios procesos de aprendizaje, ya que probablemente las realidades a las que le corresponda enfrentarse no sean las que está viviendo en el momento de su formación. Por lo tanto, la metacognición debe ser un pilar fundamental. Si cada uno entiende sus procesos de aprendizaje, entonces podrá autogestionar su aprendizaje. Y finalmente, pero no menos importante, debemos entender el rol del docente como un acompañante. Deja de ser un modelo, deja de ser un guía, deja de ser el que posee todo el conocimiento para comenzar a acompañar, a caminar con sus educandos y a ir propiciando el camino para que ellos puedan desarrollar sus habilidades y facultades. De manera que el fin de la educación para el desarrollo humano no se trata solamente de un desarrollo académico o de un desarrollo entendido en un contexto globalizado, sino que debe de buscar promover la igualdad, la dignidad, la diversidad, la integralidad, la inclusión, de manera que poco a poco se hagan más explícitos y se puedan vivir realmente los derechos humanos en todas las sociedades. Por lo tanto, queda claro que la educación para el desarrollo humano cobra demasiada importancia en la actualidad, ya que, por mencionar algunos aspectos, permite educar en función de lo que se quiere alcanzar y no de algunas metas que son impuestas. Esto es demasiado importante, ya que permite darle un sentido al proceso educativo desde la individualidad y también desde el entorno colectivo que está propiciando el desarrollo. Se generan no solamente cambios sociales, sino principalmente agentes para el cambio social, lo que nos hace ver al mundo no desde una fantasía o desde una utopía, sino desde un entorno que puede ser cambiado en tanto las personas tengan los conocimientos, las habilidades, las actitudes y las facultades desde su integralidad para propiciar esos cambios. Por lo tanto, debe tender a que las personas sean creadoras de su propia historia de vida y no a que sean víctimas o sean llevados por un sistema en el cual se han venido desarrollando. Además, es de suma importancia porque la educación para el desarrollo humano promueve espacios y entornos participativos y democráticos, lo que implica además que se desarrolle el pensamiento crítico, pero que vayamos luchando con estructuras sociales impuestas que no nos dejan avanzar, sino que entendamos que tenemos voz y que tenemos derecho a exigir lo que nos corresponde como seres humanos. Podría resumir entonces que es de suma importancia la educación para el desarrollo humano, ya que no solamente permite aprender, sino que permite deconstruirse, reaprender y gestionar los propios procesos de aprendizaje, de manera que no se adquieran los conocimientos como tener una biblioteca en la mente, sino que se puedan desarrollar procesos en los cuales se tengan las capacidades de buscar la información, de seleccionar aquella que nos es útil, de reaprender aquella que ya no nos sirve, para poder obtener una mejor calidad de vida en todos los sentidos. Finalmente, a manera de conclusión, me gustaría compartirles algunos aspectos que la escuela como institución debe ser promotora y generadora del conocimiento, no solamente imponer lo que ya existe, sino fomentar espacios en los que los educandos puedan tener experiencias que les permitan descubrir nuevos conocimientos que les impacten en su vida diaria. Entendemos entonces que la escuela no solamente generará cambios, sino que también formará a las personas que van a desarrollar esos cambios sociales tan necesarios desde la perspectiva de propiciar el respeto a la dignidad humana. De ningún modo con esto quiero decir que la globalización sea mala o perjudicial para la sociedad, ya que por supuesto nos ha traído mucho desarrollo en muchos sentidos y además, como ya lo mencionaba, es imposible detenerla.
Sin embargo, uno de los aspectos que tenemos que considerar es que el currículum educativo tendrá que ser flexible. Entendiendo que la sociedad y sus necesidades van cambiando día con día, un currículum no puede permanecer estático. Tiene que irse actualizando conforme a las necesidades no solo del mundo, sino locales. Por lo tanto, resulta fundamental brindar autonomía a cada institución escolar. Es decir, nadie mejor que el equipo docente que ahí labora puede tomar las decisiones correctas para sus alumnos. Por lo tanto, la autonomía no solo de gestión, sino de la creación de experiencias de aprendizaje y del currículum libre, toma bastante relevancia en la educación para el desarrollo humano. En este mismo sentido, debemos generar propuestas integrales. No basta con transmitir el conocimiento, tampoco basta con generar algún espacio en el que los educandos demuestren aquello de lo que son capaces, sino que es necesario que las propuestas educativas sean integrales, es decir, experiencias educativas que les permitan desarrollarse como seres humanos, pero que además impliquen también procesos culturales, procesos sociales, procesos familiares, que vayan integrando cada vez más a la persona como un ente único, capaz de generar un cambio hacia los demás, pero también un cambio hacia sí mismo. Debe generar entonces la educación para el desarrollo humano una praxis global y local. Es decir, atender, sí, por supuesto, las necesidades reales, las necesidades más próximas del entorno social en el que se están desenvolviendo, pero además ser capaz de responder a las necesidades del entorno laboral, del entorno económico, del entorno político y sociocultural, pero que esto vaya generando procesos de pensar y repensar lo que se está haciendo. Finalmente, este tipo de educación tendrá forzosamente que generar algunos enfoques sociales, culturales y políticos. Sin embargo, considero que deben generarse de lo particular a lo general, es decir, políticas que partan desde alguna situación, algún contexto real y que les permitan desarrollarse con autonomía, con libertad y con flexibilidad. No me queda más que agradecer su atención por acompañarme en estas breves reflexiones. Espero sean de utilidad para entender un poco más la educación desde esta perspectiva, y al final del video dejaré también la referencia utilizada para ir ahondando un poco más en los conceptos que aquí he mencionado. Saludos.